más. Ahora tenemos la derivada número C. Bien, el punto C. En este caso, en primer lugar, tenemos una función que expresa una raíz. Es una raíz cúbica que a su vez dentro tiene una potencia cuadrada. Bien, lo más claro que observamos es una raíz. Entonces, recuerden, lo primero que hay que hacer es llevarlo a una forma que luego me permita aplicar una de las reglas más fáciles para derivar, las reglas comodines. Puede ser la regla constante por función o la derivada de una potencia. Son las más clásicas. También la derivada de una constante, que es muy fácil. Entonces, primer paso, pasar a exponente fraccionario. Cada vez que vean una raíz, pueden optar por este recurso. Entonces, en el segundo renglón vemos la misma función, pero con exponente fraccionario. Hasta ahí no derivamos nada. Luego, en el tercer paso, sí tenemos las condiciones para derivar. Por eso, acá dice F apóstrofe y X. O sea, esto recién a partir de acá comienza la derivada. Entonces, ¿qué tengo para derivar? Observemos, tengo una función potencia. Y la regla que se aplica es la de la potencia, derivada de una potencia. Y regla de la cadena. ¿Cómo se procede? Como siempre, la potencia dice, bajo el exponente y a la función, que es lo que está dentro del paréntesis, le resto 1 al exponente por la derivada de lo que hay acá adentro. Y eso es el reflejo de la regla de la cadena. Esto es lo que verifica la regla de la cadena. Entonces, si yo tuviera que, lo vuelvo a explicar, bajo el exponente, 2/3. La función es esta, la elevo y le resto 1. Hasta ahí estoy siguiendo la regla de la potencia. Pero como lo de adentro resulta que la función es bastante compleja, entonces hay que derivar lo que hay adentro. ¿Cómo? Por la derivada de lo que hay ahí adentro. Acá adentro tenemos constante por función y constante. ¿Cómo se deriva? Constante por función, dejo la constante y derivo la función. La función vuelve a ser potencia. Bajo el exponente y entonces ¿qué va a pasar con la X? Le resto 1 al exponente. Más, debería colocar, más, ¿cuál es la derivada de 6? 6 es una constante. La derivada de una constante es 0. Entonces por eso no se coloca nada, no tiene sentido. Listo. Acá derivé, ¿sí? Luego que derivé, resuelvo. ¿Cómo lo resuelvo? La derivada entonces va a quedar 2/3 por la función, resuelvo el exponente, me queda menos 1/3, por el resultado de 5 por 2 a la X, perdón, 5 por 2, X 2 menos 1. Va a quedar 10X a la primera. Bien, una vez que llegaron aquí, ustedes observen que se encuentran con un exponente negativo. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la situación cuando tienen esto? Desaparezcan el exponente negativo. Por eso dice resolver y bajar potencia negativa. ¿Cómo se baja? Simple. Todo esto, o sea, ¿a quién está afectando la potencia negativa? A lo que está adentro del paréntesis. Entonces agarro todo y lo paso al denominador. Esta vez con exponente positivo. Y con lo demás, y hago una distributiva. 2 por 10X, 20X. Y el 3 es denominador. Entonces, bueno, va a quedar en la misma línea que esto que bajaron en un primer momento. Bien, y si quieren un 10, esto que tiene exponente fraccionario, lo pasan a exponente, a ningún exponente, lo pasan a raíz. ¿Y cómo se pasa la raíz? El numerador del exponente va a ser la potencia de lo que hay acá adentro.
es exponente 1, entonces ni lo coloco. Recién lo que sí tengo que indicar es el denominador que viene a ocupar este lugar. Siempre el denominador ocupa el lugar de el índice de la raíz. Bien, ahí lo terminamos.